queremos realmente aprender algo, lo que pasa en nuestra mente es que tomamos este nuevo concepto o el concepto en general y lo sembramos sobre una base que ya tenemos en nuestra mente. Ocurre algo así como una comparación de conceptos, que aquello que teníamos en nuestra mente viene a ser desafiado por este nuevo concepto para ver si este nuevo concepto es significativo o si debe cambiar en algo lo que ya sabemos. Así se adquiere un nuevo conocimiento. De alguna forma, el conocimiento se construye porque basado en lo que ya tenemos en nuestra mente, escuchamos una idea nueva, la comparamos con lo que tenemos y si logramos enlazar estas ideas, la que tenemos con la nueva, el conocimiento se genera o se provoca en nosotros. Así ocurre cualquier tipo de conocimiento. Cuando leemos la palabra de Dios ocurre algo semejante. Escuchamos o leemos lo que dice la palabra y esto viene a compararse con los conceptos que ya tenemos en nuestra mente y ahí entonces puede generarse el nuevo conocimiento, se puede dar la construcción del conocimiento. La diferencia está que lo que la Biblia dice muchas veces no es exactamente lo que nosotros estamos entendiendo porque nuestros conceptos son un poco diferentes, por supuesto porque estamos hablando de diferencias culturales, de diferencias de muchísimos años en el entorno histórico en el que se dijo y en el que lo estamos leyendo. Hay una forma sencilla y que pues, no es la única, pero que es una manera práctica para poder leer la palabra y saber si estamos aprendiendo adecuadamente lo que dice la Biblia. Y es conocer lo que esa palabra significa en su original. 2, conocer el contexto en el que esa palabra se dijo, en el que las personas la están escuchando. Y 3, conocer quién dijo esa palabra. Estos 3 elementos nos ayudan a nosotros a tener una mejor comprensión de qué fue lo que se dijo en la Biblia y qué es lo que nosotros estamos entendiendo. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús trae en esta bienaventuranza una palabra que es pacificadores, e inmediatamente en nuestra mente salta la palabra paz. ¿De dónde viene pacificador? ¿Qué entiendes por paz? Cuando escuchas paz en tu mente, ¿cuál es la primera imagen que salta a tu imaginación? Cuando tú dices, quiero tener un fin de semana de paz y de calma, ¿cuál es la imagen inmediatamente que llega a tu mente? Esa imagen va a contrastar con lo que Jesús quiso decir, con lo que la palabra significa en su original y con lo que los oyentes estaban escuchando. Pero entonces vamos a evaluar un poquito, vamos a explorar qué hay en tu mente cuando piensas en paz. Lo vamos a hacer a través de un ejercicio sencillo para el que necesitas papel y lápiz. O a lo mejor tu celular para tomar notas. Yo te voy a mostrar 10 imágenes y vas a evaluar cada una de esas imágenes de 0 a 5. 0 significa que en absoluto esa imagen representa paz para ti. Y 5 significa que esa es la imagen que representa la paz cuando tú piensas en paz. Ahora no pienses si está bien o mal, si voy a quedar bien o mal. Este es un ejercicio práctico para explorar lo que ya tenemos en nuestra mente. Si tenemos que cambiar o no, lo vamos a ver en el transcurso del estudio. Pero lo primero que queremos hacer es explorar qué hay en nuestra mente, cómo nuestra mente ha percibido el concepto de paz, para saber entonces sobre cuál base vamos a plantar lo que dice la Biblia. 10 imágenes, califica cada una de 0 a 5. Vamos con cada una. Muy bien, estamos de vuelta. Creo que hemos hecho un buen repaso de muchos conceptos. No hay respuestas buenas o malas, en este caso solamente es explorar lo que tenemos en nuestra mente. Y es casi seguro, y no sé, no puedo apostarlo, pero estoy casi seguro que las láminas, las imágenes 7 y 9 pueden ser las que tuvieron menos calificación en tu lista. Revisa tus calificaciones y probablemente las 7 y la 9 son las que tuvieron la menor calificación. Esto porque lo que ilustran estas imágenes no es o no son estados de paz y de calma, sino al contrario, de mucha aceleración, de movimiento, de guerra, incluso de fuerza, y no es lo que para nosotros la paz representa. Ahora, lo que dice nuestra mente sobre la paz
¿Será lo mismo que Jesús quiso decir cuando anunció esta bienaventuranza? ¿El ser un pacificador está relacionado con cuál de estas imágenes exactamente? Comencemos por el significado original. Una traducción más específica de lo que Jesús dijo al mencionar bienaventurados los pacificadores es bienaventurados los que procuran la paz. Esa es una traducción un poco más específica. Ahora, esta idea de ser un procurador de la paz comienza a cambiar en gran medida lo que nosotros pensamos sobre la paz. Porque lo que Jesús dice es que son felices aquellos que están en la acción de ir hacia la paz. ¿Ok? Para nosotros el concepto cambia un poco porque pensamos que una persona que está frente al mar viendo el atardecer está en un estado de calma. Y entonces la paz para nosotros representa en gran medida un estado de calma, de quietud, de inmovilidad. Estamos sin acción. Sin embargo, lo que Jesús está diciendo aquí va por otro camino diferente a eso que tenemos en la mente. Y él dice, son bienaventurados aquellos que están caminando hacia la paz, los que están en una acción hacia la paz. Esta acción es un reto, es un desafío, es un caminar, es un avance a través de un camino, a través de un trayecto que nos va a llevar a un estado de paz. Pero cambia la perspectiva porque no se trata de un estado de calma y de quietud, sino de un estado de acción, más bien de una acción y de un movimiento y no de un estado como tal. Quiere decir que si vamos a las imágenes, la imagen 9 podría ser una mejor representación de lo que Jesús quiso decir que la imagen donde está la persona frente a la playa. Porque sí, la persona que está en la playa tiene a su alrededor un estado que estimula la calma, que estimula la quietud y la paz. Está simplemente relajada, disfrutando del entorno y del ambiente. Pero si una persona está verdaderamente en paz, podría estar en la roca de la imagen 9, donde el mar está encima, y podría mantenerse en quietud y en calma, porque adentro hay paz. Entonces la paz en la que Jesús está hablando, y lo vamos a ver en el desarrollo de este estudio, no tiene que ver solamente con lo que está alrededor, porque una persona en la playa está buscando calma y tratando de que desde afuera venga esa quietud que necesita, en un estado de relajación y de tranquilidad. Pero adentro de esa persona puede estarse librando una guerra terrible, que aunque en apariencia está en paz o en calma, adentro está viviendo y está sufriendo una guerra. Pero una persona que está sobre aquella roca con una tempestad a su alrededor podría estar en un estado, en un momento de paz interna, a pesar de que a su alrededor todo lo demás se esté moviendo. Entonces, cuando empezamos a ver que la traducción es procurar la paz, vemos que se trata de una acción y no de un estado de calma. La procura de la paz empieza por una guerra. Por eso nosotros somos llamados los guerreros de la paz. Porque para ser bienaventurados, estamos en un camino hacia llegar a la conquista de la paz. Y esto probablemente representa el inicio de una guerra. Vimos lo que significa para nosotros o para la interpretación original el concepto de paz, que significa acción más que un estado pasivo. Pero ¿qué significó para los oyentes de Jesús? El pueblo judío también escuchó a Jesús hablar de la paz y para ellos este no era un discurso nuevo. De hecho, era el cumplimiento o podía ser el cumplimiento de una o de múltiples profecías. Para ellos esperaban a un Mesías que establecería la paz en Israel. Ellos esperaban a un Mesías que sometiera a las naciones y que hiciera que todas estuvieran en paz con el pueblo judío. Obviamente, al inclinarse delante de este Mesías, se inclinarían delante de los judíos. Así que en su percepción, el escuchar hablar de paz era
Era un discurso conocido que tenía que ver con una transformación a nivel político y social. Recuerde que el pueblo judío en tiempos de Jesús era esclavo, digámoslo así, a Roma. Roma era el imperio gobernante y estaba sobre ellos, y ellos debían pagar tributo al pueblo romano. Así que cuando ellos escucharon a Jesús hablar de paz, pudieron haber entendido esto. Y lo podemos encontrar, vaya conmigo a Isaías capítulo 2 en los primeros 4 versículos. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días, profetizó Isaías, el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes. Será exaltado por encima de las alturas, y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos, y nosotros iremos por sus sendas. Porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y dictará sentencia a muchos pueblos. Y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para hacer la guerra. Evidentemente, lo que el pueblo percibía al escuchar la paz era que el Mesías, que establecería esta paz, podía estar aquí, podía haber venido. Ahora, podemos pensar que muchos de los judíos entendieron otro mensaje. Entendieron un mensaje de liberación de la esclavitud o del imperio romano. Pudieron entender que este era el momento de liberarse y por fin tomar el control de su propia nación y hacer con su nación lo que deseaban. Eso significaba levantarse en armas contra Roma y desafiar ese poder imperial para poder ser libres. De hecho, muchos historiadores comentan que en tiempos de Jesús, incluso antes y hasta después, hubo muchos grupos que se armaron, se organizaron e intentaron liberar al pueblo judío de Roma. Esto provocaba grandes problemas internos entre judíos y romanos. Por eso usted ve que hay soldados en todo lugar constantemente, porque estas conspiraciones estaban a la orden del día. Y cuando ellos escuchan a Jesús hablar de la paz que se va a establecer, lo ven como un Mesías, pueden estar pensando: vaya, si nosotros nos armamos alrededor de este caudillo que hace milagros, que lo sigue mucha gente, que tiene un poder sobrenatural y que se dice a sí mismo un salvador, podemos reunir todas las armas y nos va a seguir todo el pueblo y vamos a ser libres por fin. Y de hecho, si lo pensamos de esta manera, Jesús llama a Simón el Celote a ser parte de los discípulos. Y para los romanos, los celotes eran considerados terroristas. Eran de estos que estaban dispuestos a inmolarse con tal de destruir a un ejército o a parte de un ejército romano. Entonces Jesús tenía esta clase de movimientos que a lo mejor sus oyentes podían estar entendiendo que la paz venía a establecerse y que era el momento de la guerra, porque todo alrededor decía: es el tiempo del Mesías. El Mesías que va a gobernar, que va a estar sobre todos los demás y nos va a poner sobre todas las naciones a reinar. Sin embargo, estamos claros, ahora por lo menos, que Jesús no estaba hablando de esta clase de paz, de una paz política o social. Jesús estaba hablando de la revolución interna, de la paz del corazón, de la paz del alma, de aquella guerra interna que teníamos porque estábamos separados de Dios. Jesús vino a establecer la paz entre Dios y el hombre. Tomó la iniciativa como Dios para acercarse al hombre y romper esta distancia que existía y establecer paz entre Dios y el hombre. Esta paz, evidentemente, no era la que los judíos esperaban, porque ellos querían paz a nivel social y político. Pero lo que Jesús está hablando es que desde adentro tenía que surgir la paz, no desde afuera. Evidentemente, una persona que ha establecido paz con Dios encuentra paz para consigo mismo y entonces encuentra paz para con los demás, pudiendo esto llevarse incluso a las naciones. Pero no era el objetivo de Jesús anunciar un reino que trajera paz entre naciones, sino un reino que trajera paz
en el corazón. La paz primero que más necesitamos y que es más importante es la paz para con Dios, porque hemos estado viviendo en pecado y necesitamos restablecer esta relación con Dios, y como no tenemos capacidad y condiciones para poderlo hacer, Dios mismo viene a acercarse a nosotros en busca de paz y establece el puente, construye el puente para que podamos establecer comunicaciones una vez más. Y entonces esta paz con Dios traerá paz a nuestro corazón y traerá paz de nosotros para con los demás. Ahora hablemos de quién lo dijo. Lo dijo Jesucristo, estamos claros con eso. Jesús es el llamado príncipe de paz. Pero hay tantas cosas en la vida de Jesús relacionadas con la paz que tenemos que comprender muy bien, porque Él personifica la paz. Y si vemos mucho de lo que Él hizo junto con lo que Él enseñó, además de lo que se profetizó y además de todo lo que vemos en la palabra alrededor de su vida, circunstancias alrededor, comprendemos mucho mejor el ser pacificadores, que es lo que debemos hacer nosotros. Jesús fue un representante de la paz porque en sí mismo Él lograba mantener el control de lo que estaba pasando dentro de Él, a pesar de que a su alrededor había guerra. ¿Se acuerda aquella ocasión en la cual lo iban a condenar y después de que querían golpearlo, escupirlo, amedrentarlo con todo esto para burlarse de él y para decirlo que le iban a crucificar? En Mateo 26:53 Jesús dice: ¿crees que no puedo acudir a mi Padre? Y al instante Él pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles. En otras palabras, Jesús tenía el poder para establecer una guerra en aquel momento y defenderse de todos sus acusadores y de todos sus maltratadores. Sin embargo, su estado era tan calmado, de tanta paz interna, que Él podía estar siendo escupido y golpeado y Él se mantenía en calma. Incluso Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, y cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Este es el mismo Jesús que, estando frente a las acusaciones falsas, se mantiene en calma, enfocado en su propósito. No se sale de su estado de quietud. Nadie logró controlar a Jesús. Y no porque Él hiciera lo que le daba la gana en un sentido de ir en contra de las autoridades, sino porque Él estaba tan enfocado en su propósito que nada ni nadie lo sacó de su propósito. Su estado interno era de tal calma, de tal seguridad, de tal enfoque, que nadie podía sacarlo de eso. Este es el mismo Jesús que una vez estaba en una barca y había una tormenta alrededor y Él estaba dormido, porque su estado de seguridad y de calma era tal que las olas no lo asustaban, no le quitaban la calma. No había nada alrededor de Jesús que le quitara la calma. Pero nos damos cuenta que este no era un Jesús que simplemente era pasivo y estaba en estados de meditación constante. Este era un hombre que hacía tantas cosas, que se movía con tal poder y con tal autoridad en medio de la gente. Este es Jesús, el representante digno de la paz. Por eso es que confiamos en Él para nuestra paz. Por eso es que entendemos que este Jesús es el que vino a restablecer la relación entre Dios y el hombre. Por eso entendemos que la paz de la que Jesús hablaba iba más allá de nuestro entendimiento humano, iba más allá de nuestras relaciones con las demás personas o con las demás naciones. Jesús hablaba de una paz. ¿Cómo Jesús tenía esta paz para poderse mantener así frente a todo lo que pasaba a su alrededor? Porque Él estaba trayendo esa paz que Él tenía a nosotros, y esa paz que Él tenía empezaba con la paz con Dios.
Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que la obra que Jesús venía a hacer a esta tierra era más que establecer algo político, era más que intentar darnos cosas de afuera. Era trabajar en lo que estaba adentro, porque el daño real del ser humano no está en su incapacidad de tener relaciones con otras personas, sino en su incapacidad de tener una relación con Dios. Ha roto esa relación, está distante de Dios y por lo tanto, al no tener la presencia de Dios en su vida, está lejos, está mal, está distante. Pero al establecer esta relación una vez más, al tener este vínculo establecido a través de Jesucristo, hay paz en nosotros y entonces tenemos capacidad de tener paz con las demás personas. Y podemos desafiar los ambientes más duros, más difíciles, porque mantenemos la paz en Dios y de Dios en nosotros. Quiere decir que la paz no es para cobardes. La paz de Jesús es desafiante. La paz de Jesús es un desafío enorme para nosotros. Queremos tener esta paz, tenemos que ser muy valientes. El Evangelio no es para cobardes, es para valientes. Aquellos que se sienten muy grandes, muy bravos, muy machos, muy fuertes, muy desafiantes. Porque se enfrentan a otros políticos en debates, o porque se meten a guerras, o porque andan en pandillas, o porque consumen drogas, o porque toman grandes cantidades de alcohol. Eso no es grandeza ni poder. La verdadera valentía, la verdadera fuerza está en seguir a Jesús, porque seguir a Jesús es enfrentar nuestros monstruos internos, nuestros pecados, nuestra realidad humana, es desafiarnos a nosotros mismos, es iniciar una guerra en nuestro interior para conquistar la paz. Cuando entendemos algo como esto, es que recordamos aquel pasaje de Mateo capítulo 11, versículo 12, donde Jesús hablaba y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Por eso es que entendemos este texto a esta luz. Cuando nos damos cuenta que no es que hay que ser violentos con la gente, sino es que esta condición interna de ser pacificadores es un estado de acción que nos lleva a desafiar lo más difícil y lo más duro del ser humano. Es esta conquista de la paz interna que solamente Dios nos puede dar. Y sabes, cuando nosotros desafiamos las fuerzas del enemigo a nuestro alrededor, también establecemos una guerra. Jesús mismo lo dijo en el capítulo 10 de Mateo, versículo 34. Dijo: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Es que cuando nosotros decidimos seguir a Jesús y buscar esta paz, iniciamos una guerra con el entorno, con el contexto, con las fuerzas del mal, con una sociedad que está torcida, que está equivocada. Hacer el bien es un desafío, es volvernos enemigos de los que hacen el mal. No lo hacemos porque tenemos una mala intención contra ellos, es que simple y sencillamente empezamos a caminar en un rumbo distinto y vivimos un estado de paz y de calma que al mundo le molesta. Pero se da cuenta que la paz no es un estado de pacífica calma en el mar en un atardecer. Es un soldado que está conquistando una paz. Es un cristiano que está enfocado en hacer la voluntad de Dios y que aunque todo alrededor esté en guerra, se mantiene en paz haciendo la voluntad de Dios. No complaciendo a los demás, sino complaciendo al Padre. El ser pacificadores, el procurar la paz, es una acción de fuerza, de energía, de coraje, de valentía, es seguir a Dios, es estar dispuestos a desafiar a una sociedad que va en contra de la paz de Dios, que cree que la paz son simplemente acuerdos escritos en papel
Y no, la paz es la paz de Dios en nosotros, es estar en paz con Dios para estar en paz con nosotros, para tener capacidad de hacer paz con otros sin necesidad de tener que firmarlo en un papel, porque ya nuestro corazón está bien, está sano delante de Dios. Bienaventurados aquellos que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y como somos bienaventurados por procurar la paz, somos anunciadores de esta paz. No podemos callarnos aquella paz que nos ha traído Dios al corazón cuando nos hemos reconciliado con Él. Se vuelve inevitable poderlo compartir con los demás, de cualquier forma que lo podamos hacer. Romanos 14, 19 dice: por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Nuestro papel como pacificadores, como procuradores de la paz, es ser anunciadores de la paz, es ser embajadores de la paz. Somos el libro 67, lo hemos repetido cada semana. Que Dios escriba en nosotros este acuerdo de paz que se ha logrado porque Él vino y se hizo hombre y murió en la cruz y rompió para siempre la distancia que había entre Dios y el hombre. Que el mundo pueda leer en ti la paz que Dios ha establecido en tu corazón y te puedan reconocer por una persona pacífica, por una persona que se mantiene en paz cuando a tu alrededor hay caos, hay conflicto, hay guerra. Pero tu paz, tu seguridad, tu firmeza, tu autoridad está basada en quién es Dios y en lo que Él ha hecho por ti. Y eso te da paz contigo mismo y eso te da paz hacia los demás. ¿Cómo puedes no odiar a otros? ¿Cómo puedes perdonar al que no se lo merece? Porque estás en paz con Dios. Y eso hace que puedas tener paz para con todos los demás. Guerreros de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Bienvenido al epílogo del mensaje número 8. Quiero recordarte 4 puntos importantes que vistes durante esta lección. Punto número 1. Debemos cambiar la imagen en nuestra mente acerca de lo que es ser pacificadores. No verlo como un estado pasivo, sino como una acción. Cuando hablamos de que somos pacificadores, nos referimos a que estamos en constante búsqueda de nuestra paz. Esto significa encontrar a Dios y permitir que Dios trabaje en nosotros. Solo de esta forma podremos realmente encontrar la paz. Punto número 2. Cuando Jesús anunció la paz, no quería que pensáramos en los conflictos entre naciones, sino en la necesidad más urgente del ser humano: tener paz con Dios. Dios mandó a su Hijo para que Él sea el mediador, Él sea la conexión de paz de nosotros con Dios. Sinceramente, Dios es el único que nos puede proveer de esa paz. Esa paz de que en medio de tempestades, afanes y preocupaciones que vivimos todos los días, nosotros podamos mantenernos en tranquilidad, sin afán, confiando en que Dios es nuestro sustento. No importa qué es lo que pase, Dios es nuestra paz. Punto número 3. Seguir a Dios es un camino de valentía. Ser hijos de Dios significa ser guerreros de paz. Ya hablamos de que ser guerreros de paz es una acción. Buscar la paz es una acción. No es mantenernos pasivos en un día tranquilo, relajado, en donde todo está perfecto a nuestro alrededor. Más bien, la paz se pone a prueba en momentos en donde no es fácil de obtener. Como sabemos que la paz no las da Dios, y realmente la paz es estar en paz con Dios, Dios siempre busca armarnos de herramientas y equiparnos para que siempre mantengamos nuestra paz. Punto número 4. Somos el libro 67 y Dios está escribiendo en nosotros que Él envió a su Hijo para restaurar la paz entre Dios y el hombre. Asegurémonos de que cada persona a nuestro alrededor sepa que en Dios hallará la paz verdadera.
en estos tiempos tan extraños como lo es pasar por una pandemia a nivel mundial, más que nunca debemos enfocarnos en que Dios es quien nos da paz. Somos llamados a hacer ese último libro, esa imagen, esa impresión para el mundo de quién es Dios. Y si nosotros permitimos de que Dios nos equipe y nos llene de paz, eso es lo que el mundo va a ver en nosotros. Así que permite que Dios trabaje en ti para que los demás puedan ver esa paz, pregunten por esa paz y quieran también buscar de Dios. Recuerda, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Seamos guerreros de paz. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ore conmigo y dámosle al Señor que establezca su paz en nosotros. Amado Señor, no siempre entendemos tu palabra y no siempre somos capaces de llevarla a la acción o a la práctica. Pero hay algo que ha quedado claro para nosotros en cada bienaventuranza, y es que este es un tratado de gracia. Porque aquello que era imposible para nosotros se ha hecho posible porque tú lo has hecho posible. Porque Cristo vino a anunciar la venida de los tiempos de paz. Vino a anunciar la reconciliación de Dios y el hombre. Tomó la iniciativa para venir a nosotros y establecer la paz en nuestros corazones. Oramos para que en cada uno de nuestros corazones podamos hallar la paz, podamos tener paz para contigo primero, lo cual generará paz para con nosotros mismos, nos ayudará y nos dará la fortaleza para enfrentar nuestros monstruos internos y para desafiar nuestros pecados, y nos dará paz suficiente para enfrentar entornos difíciles, para mantenernos en paz cuando todo a nuestro alrededor es guerra, para devolver bien por mal, porque tu paz ha sido establecida en nosotros. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de nuestro razonamiento, esa paz que tú viniste a dar, Señor, esté establecida en nuestros corazones, en nuestros hogares, en la vida de cada uno de mis hermanos, en cada uno de los que sigue el estudio. Te lo pido, Padre, que nos guíes en este caminar a ser procuradores de la paz y que podamos asimismo anunciar la paz a un mundo que está en necesidad. Abrimos nuestro corazón, aceptamos, Señor, tu sacrificio, nos aferramos a la cruz del Calvario para recibir tu gracia y para que la paz de Dios esté establecida en nuestros corazones de hoy y para siempre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén.